Bienvenidos a Espíritus en la Penumbra. En el capítulo de hoy, el tráiler maldito. Soy un trailero con más de 20 años de experiencia recorriendo las carreteras del país. Había visto todo tipo de cosas, desde accidentes hasta situaciones extrañas que solo los que viven en la carretera pueden comprender. Sin embargo, aquella noche, en una ruta solitaria en el desierto, viviría algo que me marcaría la vida para siempre. Era una noche oscura, algo nublada, y la carretera casi desierta parecía extenderse infinitamente. Había tomado una carretera libre, una de esas que atraviesan paisajes vacíos y pueblos olvidados llenos de curvas. La oscuridad era absoluta, sin una sola luz en el horizonte, y el único sonido era el rugir constante del motor del camión. La radio, intentando sintonizar alguna señal estable con algunas señales de radios de comunicación, creando interferencia, lo que me dio una sensación de inquietud, como si algo estuviera fuera de lugar. A lo lejos, vi una figura caminando por el borde de la carretera. Al principio pensé que podría ser algún viajero o alguien que necesitaba ayuda, ya que es común en un trailero dar ayuda a viajeros por la carretera, pero lo extraño era que no había vehículos cercanos ni señales de vida a lo largo de esta ruta solitaria. Decidí reducir la velocidad y acercarme. A medida que me iba aproximando, la figura se fue haciendo un poco más clara. Un hombre, de pie, con una mochila, mirando hacia el tráiler. Algo en su postura me hizo sentir incómodo. No parecía apresurado, solo estaba ahí, parado en medio de la nada. Frené y bajé la ventanilla. ¿Te ayudo en algo?, le pregunté, mirando al extraño. El hombre me observó fijamente, pero no respondió de inmediato. Su rostro estaba impasible, sus ojos no mostraban emoción alguna. Finalmente, con voz ronca y apenas audible, me respondió: «Sí, llévame al próximo pueblo». Me sentí un tanto desconcertado, pero no pensé mucho más en ello. El hombre parecía inofensivo y no quería dejarlo solo en esa carretera desierta. «¿A dónde vas?», pregunté una vez más, mientras abría la puerta para que subiera al camión. El extraño subió al asiento del copiloto. Su presencia era extraña, como si estuviera demasiado quieto, como si estuviera triste y cansado a la vez. Arranqué y comencé a conducir, pero algo en el hombre se sentía extraño. El hombre no se movía, ni siquiera respiraba con normalidad, como si estuviera durmiendo y agitado a la vez. Estaba tan inmóvil que no podía evitar mirarlo de reojo. Me espanté por el hombre al pensar que necesitaba ir a un hospital y le pregunté: «¿Dónde te dejo?». El hombre tardó en responder, como si le hiciera falta el aire. Se tranquilizó y con voz ronca respondió: «Déjame en el siguiente pueblo». Una vez más. El siguiente pueblo estaba a varios kilómetros de distancia y la carretera no tenía paraderos cercanos para parar a descansar o pedir ayuda. Tampoco había luces, solo el vasto vacío que rodeaba la carretera. Sin embargo, seguí adelante en el camino, un camino tranquilo debido a la escasez de tráfico y la nula población a su alrededor. Todo el camino estuve preocupado por la salud del individuo, ya que éste no se movía ni hablaba. Es como si estuviera en estado de shock. Poco antes de llegar al pueblo, el individuo nuevamente con su voz ronca dijo: «Déjame en el cruce». Detuve el camión. La oscuridad era total en ese lugar y no había absolutamente ningún sonido, únicamente el rugir del motor del camión. Miré al asiento del copiloto, pero el hombre ya no estaba ahí. En su lugar había una mancha negra con tintes rojos, parecido a sangre coagulada y seca.
Me espanté al pensar que el individuo estaba herido, tomando sentido en el estado en que venía el hombre, pero nunca vi descender del tráiler. Bajé del tráiler para intentar ayudar a aquel hombre, subirlo nuevamente y llevarlo al hospital más cercano. Comencé a buscar a aquel hombre por la oscuridad de la carretera, únicamente apoyado por las luces del tráiler. Caminé algunos metros, pero no encontré nada, lo que me empezó a espantar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y al caminar nuevamente hacia el tráiler, sentí que algo me observaba. Miré alrededor, pero no había rastro del señor que me acompañó en el trayecto minutos atrás. El lugar estaba vacío, solo la carretera desierta, la oscuridad total y el tráiler. Con las manos temblorosas, regresé al camión, prendí el tráiler y comencé a avanzar volteando en repetidas ocasiones a ver el asiento del copiloto. A medida que avanzaba, el miedo se apoderaba más de mí, sin entender lo que había pasado. Pocos kilómetros antes de llegar al pueblo, miré por el espejo retrovisor y ahí estaba, a lo lejos, vi la silueta del hombre de pie, en medio de la carretera, con la misma postura enferma y agitada a la vez, observándolo fijamente a través del retrovisor. La figura del hombre parecía moverse hacia el tráiler, pero no lo alcanzaba. Siempre permanecía a una distancia constante, como si el señor fuera a la misma velocidad que el tráiler, a lo que pensé que pudo haber sido posible, ya que el tráiler iba cargado y a baja velocidad. Finalmente llegué al pueblo donde había un paradero de tráilers, con las manos sudorosas. Dejé el camión mal estacionado y me bajé temblando. Miré el interior del vehículo donde había quedado la mancha. Era más suave y de un tono más claro, un poco imperceptible, pero seguía ahí. Bajé en el paradero a tomar refrigerios para continuar la ruta algunos minutos más tarde, intentando hacer el mayor tiempo posible para esperar el amanecer, contando la experiencia a la vendedora de aquel lugar, a lo que la señora respondió sin sorprenderse. Sí, dicen que por ahí se aparece un señor. Al regresar al tráiler ya estaba amaneciendo. Miré la mancha y era imperceptible, solo algunas partes del contorno eran notables, como si se hubiera evaporado la mancha. A la fecha sigo sin poder dar alguna explicación lógica a lo sucedido esa noche. Al llegar al destino, entregué el tráiler, descansé unos días y al regresar me cambiaron la unidad sin volver a saber de ella. Recuerda que puedes seguirnos en distintas redes sociales. Encuéntranos como Espíritus en la Penumbra, en nuestro canal principal de YouTube, nuestro podcast en Spotify, en Facebook, Instagram y TikTok.